¿Cómo están? Nos encontramos acá en la Feria Internacional del Libro, agradeciendo a todos los que nos invitaron para participar en esta actividad y auspiciados por la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y por su Dirección de Cultura. Queremos hacer la presentación de esta nueva editorial, de este nuevo proyecto editorial que nace de la Cooperativa Cultural Túnel 10, compuesta por Cristel Guirado, Rubio Manzotto, Sofía Romero. También emotivamente con nosotros se encuentra Osvaldo González, que está desde otro plano, nos acompaña, y mi persona, y un montón de gente que se ha sumado también a este esfuerzo por construir esta experiencia editorial y este espacio de intercambio cultural. Quisiera hablar un poco inicialmente, con permiso de los compañeros y compañeras, que Túnel 10 nace de una inquietud de personas vinculadas a las letras y al arte pequeño, guaylipureño y tequeño, por reivindicar no solamente a los escritores y escritoras de esta zona, sino también a la zona misma como promotora de emocionalidad de espacio. Y de ahí viene su nombre. Túnel 10 es un sitio mítico y emblemático para todos nosotros, porque es el lugar de la emoción de niños, de la emoción de jóvenes, por descubrir el espacio. El Túnel 10 es uno de los viaductos del Gran Ferrocarril de Venezuela, que unía desde 1891 a Caracas con Los Teques, y desde 1894 a Los Teques con Valencia. Es decir, que fue un sistema ferroviario que unió a las principales ciudades del país, Caracas y Valencia, teniendo a Los Teques como nodo fundamental y como intercambio. Entre Los Teques y Valencia se encontraba la primera estación que se encontraba era la estación El Encanto, que para todos nosotros significó la emoción, la belleza, la maravilla de nuestro paisaje, pero para llegar a ella se tenía que atravesar no solamente una serie de túneles, sino de viaductos. El más grande de ellos era el Túnel 10. Entonces fue un sitio mítico desde el punto de vista cultural, pero también fue, digamos, significativo desde el punto de vista histórico, porque fue el túnel más grande que tuvo el sistema, fue el túnel más grande que tuvo Venezuela en sistemas ferroviarios hasta hace apenas unos 20, 30 años. Y por allí la emoción fundamental era llegar, atravesarlo a través de las vías y llegar, por supuesto, al Encanto. Esta editorial además se alimenta de espacios, de puntos de encuentro y de lugares emblemáticos de la ciudad que marcan sus colecciones, y que en ese sentido no solamente construyen un vínculo de la persona, del lector, que a través de los medios digitales o a través de los medios impresos, en caso de que sea posible, o a través del oído, como ya lo verán posteriormente, no solamente se puede vincular con la publicación, sino también con un concepto que identifica a las publicaciones que nosotros presentamos, en la imagen, en el elemento gráfico, en el papel, en todo lo que pueda convertir al lector en parte integrante del discurso y del intercambio emotivo, artístico, literario, con lo que se consigue dentro de las publicaciones. Entonces yo creo que es una apuesta muy importante, una apuesta muy amorosa además que se efectúa desde acá, y en la cual tenemos puesto todo nuestro corazón
y todo nuestro empeño. Sí, nosotros estamos, gracias Manuel, nosotros estamos en la Biblioteca Cecilio Acosta de Los Teques en el contexto del Festival de Poesía Miranda 2020 que se está realizando justamente previo a lo que será Filben. Y queremos saludar a Filben, que es el gran espacio del libro y la editorial de Venezuela para el mundo. En este contexto está saliendo Túnel 10 como editorial independiente por iniciativa de un equipo que le ha dedicado a sus poetas una de sus colecciones. La colección se llama La Vuelta al Paraíso y estamos lanzando 4 libros de una vez, y tenemos también otras colecciones con otros temas y con nombres simbólicos de la ciudad. Pero ahora que estamos lanzando estos 4 libros de la colección de poesía, lo hemos iniciado con el libro de Héctor Enrique Díaz, que es el libro número 1. Lo iniciamos con el libro de Héctor Enrique Díaz porque Enrique es una referencia de Los Teques muy importante, un poeta que llegó a Los Teques de Valle de la Pascua a los 6 años de edad y que desarrolló toda su obra sobre soportes que aún estamos recopilando. Hasta ahora tendremos quizá una docena de libros de Enrique, trabajos que no han visto la luz, no han visto una editorial. Enrique trabajó, digamos, a lo largo de unos 10 años su obra poética en estas calles de Los Teques, y no obstante es una poesía que no es localista, ¿no? Es quizá en cuanto a manejo temático el poeta que evade más el asunto local y se va hacia los grandes temas. Nosotros vamos a comenzar esta conversación de hoy, Cristel, Manuel, con el trabajo de Héctor Enrique Díaz, porque es nuestro primer libro y porque es un libro que de alguna manera abre lo que nosotros como Túnel 10 deseamos: hacer de las publicaciones de nuestros poetas una recompensa a la memoria literaria de la localidad. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos los usuarios y usuarias que están conectados, asistiendo virtualmente a esta Feria Internacional del Libro, que contra viento y marea, pues cada año Venezuela le regala al mundo. Quiero agradecer a todas las autoridades que han organizado la feria y especialmente también a la Gobernación del Estado Miranda y a su dirección de su Secretaría de Cultura, quienes nos postularon y nos ofrecieron este espacio para que pudiéramos presentarles nuestra editorial, Túnel 10. Todos estos días yo voy a estar insistiendo en algunas cositas que tienen que ver con cómo llegamos a la editorial. Voy a estar insistiendo en las redes y voy a estar insistiendo en nuestras páginas, ¿no? En las redes somos Túnel 10 Ediciones, estamos en todas las redes que ya conocen, y no las voy a nombrar, pero bueno, Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todas ellas. Y nuestro sitio son dos blogs, son Túnel 10 Ediciones.blogspot.com y Túnel 10 Ediciones.wordpress.com. En ellos van a encontrar las páginas, ¿verdad? Una página más cercana a la página en WordPress, y donde van a encontrar información acerca de la editorial, por supuesto la página de inicio que les va a hablar de las novedades de la editorial, todos los libros recogidos en uno de los blogs que la componen. También tienen información sobre nuestros autores, fotos sobre los eventos y los eventos en sí mismos, las grabaciones y formas de ponerse en contacto con nosotros, porque estamos seguros que una vez que conozcan esta iniciativa van a querer contactar con nosotros. Y la página de blogspot.com, que es nuestra vitrina, la llamamos así porque apenas la abrimos, vemos
Primero, el hermoso túnel 10, del cual nos crea expectativa, aventura, temores, todo tal cual como lo que genera una publicación. Es algo que nos parece oscuro, penumbroso, pero que una vez que atravesamos nos lleva al encanto. Y vamos a tener todos los libros, en este caso, como señalaba Ruckley y Manuel, nuestros 4 primeros libros, que fuimos los que presentamos hace un par de semanas en el festival en la feria del Festival de Poesía de Miranda, donde también estuvimos invitados por la gobernación. Y bueno, como decía Ruckleman, les vamos a presentar el primer libro y te lo voy a poner acá en pantalla para que a mí me gustaría que los usuarios y usuarias pudieran verlo. Está acá en pantalla los libros en estas páginas. Disculpen que vuelva un poco atrás. En estas páginas, en cualquiera de ellas, el libro está disponible tanto en su versión en PDF, que lo pueden descargar directamente a sus dispositivos, o lo pueden ver directamente en el dispositivo a través de una emulación del libro físico en su formato virtual, que es como se los estamos presentando acá. Y acá lo tienen. Bien, pues sí, ese es el número 1 de los 4 libros que estamos lanzando en esta oportunidad con la presentación de Túnel 10 Ediciones. Se llama El rostro del poeta, como les decíamos, y reúne un conjunto de trabajos escritos por Héctor Enrique Díaz. El año 85 están escritos sobre fichas estos trabajos. Él compraba fichas en una antigua librería de Los Teques, compraba las gruesas de fichas, y sobre esas fichas blancas sin líneas trabajaba tanto la ilustración como la poesía, principalmente con máquinas de escribir, pero también a mano. Yo tengo aquí un poco, yo tengo el dibujo original de donde procede el nombre del libro. El poeta trabajó con marcadores de colores y escribió allí de puño y letra el rostro del poeta. Nosotros utilizamos esta imagen para desarrollar esa portada, una portada que habla mucho un poco de ese rostro que se busca a sí mismo, porque Enrique y toda su poesía es un ser solitario y que tuvo que resistir en la oscuridad a través de la palabra poética. Eso queda expresado en este libro, que consta de unos 43 textos, 40 de ellos son escritos en versos, son poemas cortos, no muy cortos, pero son poemas cortos. Enrique nunca escribió demasiado largo. También el libro contiene 2 textos en prosa, uno que abre el libro y el otro está al final. Hemos querido honrar la memoria de Héctor Enrique Díaz, que fue el gran callejeador de Los Teques, el poeta de nuestras calles, y que es, digamos, en términos de estructura, en términos de unidad, su primer libro, ¿no? Tiene unos textos anteriores, regados en pequeñas libretas, pero este es, se puede decir, el primer libro de Héctor Enrique Díaz, que, como les decía, fue mimeografiado, ¿verdad?, sobre tarjetas que llamábamos en aquella oportunidad fichas. ¿Por qué lo hace sobre fichas? Porque después él las reproducía en fotocopias y así era como las distribuía, ¿no? Entonces, este material, que es del año 85, forma parte de quizá una docena de trabajos que hemos logrado recuperar. Enrique no tiene publicaciones, a no ser un libro que recoge poemas, que hacen una reunión de distintos poemas
que fue publicado por el Ateneo de los Teques y también formó parte de una antología hecha en Cuba. Pero se puede decir que en términos generales la obra de Enrique Díaz no está publicada. Tiene una gran cantidad de trabajo que nosotros estamos empeñados en hacer público a través de la editorial Túnel 10. Sí, un poco para acompañar la parte conceptual que tiene que ver con la editorial. Quiero mostrarles, bueno, Ruckler les mostraba el dibujo original y era una tentación, obviamente, para cualquier editor hacer la portada directamente con la imagen del poeta, pero eso no nos traducía ni como editorial ni traducía tampoco el espíritu mismo del poemario, que no necesariamente estaba recogido en una sola imagen. Entonces partimos de esa imagen y Ruckleman, que es el responsable en este caso del concepto del libro, en ausencia de Héctor Enrique, pues Héctor Enrique, debemos decir, se nos perdió, como suelen decir en los teques. Él estuvo recluido hasta el año 95, creo. 95, alrededor del 95, en un sanatorio en el interior del país, Valencia. Sí. Y cierran el sanatorio y él se pierde, o sea, no, lo perdimos, le perdimos la pista, no sabemos dónde está. Y entonces, en ausencia del autor, Ruckleman, que fue su discípulo, Sí. quien fue su discípulo, recoge toda su obra, que la ha resguardado, y a partir del conocimiento que tiene del autor, pues empieza a construir el concepto del libro, porque eso es parte de lo que queremos que cada uno de los autores pueda decirnos qué quiere del libro, cuál es el concepto que desea, cómo se imagina que es su obra, y nosotros intentaremos darle forma. Entonces no es que los libros de la editorial Túnel 10 son esos que son blancos con el fondo de tal forma y tienen las letras de este color y los reconoces, no. Los libros de Túnel 10 tienen la forma que el autor quiere que tenga. Entonces, estos textos de Héctor, además, entonces trabajamos la portadilla interna y lo hacemos también resguardando la firma, en lo posible la firma, no la firma legal, pero sí la firma de autorías del autor, valga la redundancia, del escritor, esa que le ponemos a los libros rápidamente, ¿no? O en este caso a los dibujos. Y allí tenemos, por supuesto, sí, el rostro del poeta, pintado por él mismo, un autorretrato. Esto, ¿no? Luego está la presentación que hace Ruckleman de esta edición, de por qué la recogemos y cuál es el concepto. Y aquí están, hay algunas de las fichas mimeografiadas o escritas en tinta, que lo que hicimos fue hacer una edición facsímil inmediatamente de ellas, o algunas las transcribimos tratando de que la tipografía y la mancha en el libro respetaran y fueran lo más fiel posible a esa ficha original, para tener el espíritu, por supuesto, del texto, que era el que vendía Enrique, de hecho. Sí, nosotros en qué hemos pensado como editorial. Si bien en el formato electrónico puede caber el mundo, puede caber una biblioteca, nosotros creemos que no obstante el espacio de lectura efectivo, eficiente en las actuales circunstancias de vida mundial es el de la rapidez, la brevedad, es el de los aparatos electrónicos, que no te tardas demasiado tiempo en un lugar y aprovechas a leer. Y nosotros, nos dio una señal muy importante Túnel 10, porque Túnel 10 nos indicaba también hacer libros breves. No obstante, el libro de Héctor Enrique Díaz es una unidad en sí misma, tiene más de 40 poemas y lo respetamos. Pero respetándolo, intentamos eso, que no fuese el frío formato electrónico, sino que esta vez el continente que es ese formato pudiera estar lo más cercano posible a lo humano, tanto del que el autor como el lector de la obra. Esto lo hemos manejado con distintos recursos. Uno de ellos, el colofón, al que le hemos
dado características especiales para que el libro sea algo más cercano, menos frío y le dé mayor valor. En el caso de Don Enrique, respetamos además incluso los errores ortotipográficos, esos gazapos que suele tratarse de evitar en otras publicaciones, y que lo hacemos en otras publicaciones nuestras también, sí las evitamos, pero en este caso los dejamos para respetar todo lo que estaba mimeografado, para que quien se acerque al libro se acerque a la experiencia de las fichas. Yo voy a leer este texto, porque es una presentación de un libro, y me voy a permitir leer este texto, que es uno de los que me gusta más. También respetamos, como le dije, no hay puntos, si no hay punto no hay punto, si un signo se abre y no se cierra hasta tal cual aparece. Entonces este se llama Mi dolor tiene color. El lucero de mi dolor se eleva hasta la aurora, es más verde, el verso a flor de labios, me lo ha dicho la hechicera de ojos verdes, me lo ha dicho ella, la consagrada perdiz que erra. Extraordinario. Excelente, muchas gracias. Mira, yo recuerdo mucho de, si podemos hablar un poco de Enrique, ¿no? Que era un mito entre nosotros, entre los de cierta generación, que se empezó a acercar a las calles de los que no, a veces ni siquiera como escritores o como artistas, sino como gente que transitaba la calle, y Enrique era uno de los íconos de nuestra ciudad, de nuestro devenir diario. Es decir, la posibilidad de encontrarte en algún momento determinado con el poeta era enfrentarte a la posibilidad de que en algún momento estuviera chévere y te ofreciera uno de las publicaciones, de los textos que tenía, para vendértelo, ofreciéndotelo para vendértelo, o a veces a los amigos para regalárselo. Mira, aquí está o a veces andaba en otra dimensión, y entonces era acercarse al poeta que se encontraba en otra dimensión, ¿no? Entonces era todo un elemento. Tú hablabas, Ruckleman, de que él lo vinculaste a otros poetas y lo nombraste uno de nuestros poetas callejeantes. Sí, eso fue un ensayo que trabajé en relación a la poesía de Enrique Díaz y a quien él consideró su maestro, que es Ludovico Silva. Lo que pasa es que, como Baudelaire, Enrique se asumía un callejeador, es decir, no un callejero, sino alguien que transitaba permanentemente la ciudad, se alimentaba de ella, la observaba y la vivía, ¿no? Entonces su casa, como bien lo decía Antonio Trujillo en una oportunidad, su casa era la ciudad, ¿no? Un flaneur, lo que llamaba en aquel momento Baudelaire en Francia, alguien que camina la ciudad, la vive y la escribe, ¿no? Y eso era Enrique Díaz, uno de nuestros tres poetas callejeadores, junto a Jaime Betancourt y a Franklin Tron, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ellos caracterizaron a ese poeta que todo pueblo o toda ciudad merece, y ojalá lo pueda tener, y que ese pueblo lo respete y sepa quién es. Y esta ha sido la poesía de Héctor Enrique Díaz, que quisiéramos hablar un poco más de ella, pero ya no nos queda tiempo. Lo último que puedo decir sobre eso es repetir las palabras de Antonio Trujillo. Nosotros, Enrique era nuestro maestro. Muchas gracias.